Los ángeles caídos, aquellos que una vez fueron majestuosos y llenos de gloria, ahora se retuercen en la desesperación. Expulsados del cielo, clamaron por compasión, imploraron misericordia, pero lo que ocurrió después te dejará sin aliento. En su angustia, enviaron un emisario con un ruego directo al Creador. Sin embargo, la respuesta que recibieron no solo fue inesperada, sino que selló su destino para la eternidad. Este es un secreto que ha permanecido oculto durante siglos, una sentencia divina tan absoluta y aterradora que incluso los seres de las tinieblas la temen hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Cuál fue el castigo que transformó a estos poderosos seres en símbolos de ruina y condenación? Acompáñame en este viaje mientras desentrañamos esta verdad impactante y descubrimos qué significado tiene para todos nosotros. Pero antes de continuar, bienvenido a Historias de la Biblia, el canal donde exploramos los misterios más ocultos de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan conocer estos relatos que han sido olvidados con el paso del tiempo. Hace miles de años, mucho antes del diluvio universal, cuando el mundo aún estaba en su infancia, ocurrió un evento prohibido que cambiaría el curso de la historia para siempre. 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron sobre el imponente monte Hermón. Estos seres celestiales, liderados por Chemi, Asa y Azaziel, tomaron una decisión que los separaría para siempre de su naturaleza divina. No bajaron para observar en silencio, no descendieron con humildad. Su intención no era otra que la de gobernar, subyugar a la humanidad y torcer el propósito de la creación. Su ambición los consumió, su deseo los cegó. Tomaron lo que jamás les había sido concedido, y con ello, desataron una cadena de eventos que llevaría al mundo al borde de la destrucción. En Génesis 6, 1-4, se narra cómo, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, algo extraño sucedió. A medida que la humanidad comenzó a multiplicarse y a poblar la tierra, nacieron hijas de gran belleza. Fue entonces cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, fijaron su mirada en ellas. Fascinados por su hermosura, tomaron para sí mujeres entre los humanos, sin importar las consecuencias. No fue un acto de amor ni de compasión, sino un deseo impulsado por la ambición y la transgresión de las leyes divinas. De esta unión prohibida nació una raza diferente, los Nepilim, gigantes colosales con una fuerza descomunal y una naturaleza despiadada. Criaturas híbridas, fruto de una relación que jamás debió existir, seres cuya mera existencia trastornó el equilibrio del mundo. No eran simples humanos, ni tampoco enteramente divinos. Eran monstruos de poder inimaginable que pronto se convirtieron en la pesadilla de la humanidad. Estos gigantes devastaban la tierra, consumiendo los recursos sin medida, esclavizando a los hombres, sometiéndolos bajo su dominio cruel. Pero su influencia no se limitó a la opresión y la violencia. El pecado de los ángeles caídos fue mucho más allá. Trajeron consigo un conocimiento que jamás debió ser revelado, un saber peligroso que transformó por completo el destino de la humanidad. Los vigilantes enseñaron a los hombres secretos prohibidos, misterios que solo los seres celestiales conocían. Introdujeron la brujería, la astrología y las artes oscuras. Les mostraron cómo forjar armas de guerra, cómo manipular los metales de la tierra para crear espadas, lanzas y armaduras. La violencia que antes era esporádica se convirtió en algo común. El libro de Enoc, capítulo 8, versículos 1 y 2, relata cómo Azazel instruyó a los hombres en la fabricación de espadas y escudos, revelándoles el arte de la metalurgia. Pero con ello no solo les dio poder, sino que los condujo por un camino de corrupción y caos sin retorno. La humanidad, antes inocente, ahora se encontraba sumida en la maldad. La tierra pronto se convirtió en un campo de batalla. El pecado se expandió como una plaga. La violencia, el derramamiento de sangre y la perversión se esparcieron como una sombra que cubría todo lo que alguna vez fue sagrado. Lo que comenzó como un acto de rebelión, como un desafío a las normas divinas, se transformó en una guerra abierta contra el orden celestial mismo. Dios contemplaba todo desde lo alto. ¿Cuánto tiempo más permitiría que su creación se sumiera en el caos? ¿Hasta cuándo soportaría la corrupción que los ángeles caídos habían sembrado en la tierra? El juicio estaba cerca, y cuando llegara, cambiaría el destino del mundo para siempre. Los clamores de los inocentes se alzaron hasta los cielos,
un eco de desesperación que atravesó los reinos celestiales. La tierra, que en su origen fue pura y perfecta, ahora estaba manchada con sangre. Lo sagrado había sido profanado, y la maldad se había esparcido hasta alcanzar su punto más crítico. Los pecados de los ángeles caídos y su descendencia, los Nepilim, habían llegado a su límite. Lo que antes era una creación armoniosa, ahora estaba plagada de violencia, perversión y un desprecio absoluto por el orden divino. La humanidad, que debía reflejar la gloria de su Creador, se había convertido en un reflejo de la corrupción y el caos. El Altísimo no guardaría silencio por más tiempo. Su paciencia infinita había alcanzado su fin. Los gritos de los oprimidos no fueron ignorados, y desde los reinos celestiales, los grandes arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel contemplaron con tristeza y justa ira lo que ocurría en la tierra. Los ángeles, guardianes de la justicia y el equilibrio divino, vieron la devastación con horror. No solo era la violencia, sino la perversión total de la creación lo que los llenaba de indignación. La humanidad, esclavizada bajo el yugo de los Nepilim y guiada por el conocimiento prohibido de los vigilantes, había caído en la oscuridad absoluta. El libro de Enoc, capítulo 9, relata este momento con una precisión aterradora. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia la tierra y vieron el derramamiento de sangre, la anarquía y el pecado que se multiplicaban sin control. Y dijeron uno al otro: la tierra, que fue creada para estar habitada en paz, ahora clama con la voz de sus víctimas hasta las puertas del cielo. Oh Santo del cielo, las almas de los hombres suplican justicia ante el Altísimo. Los grandes arcángeles, portadores de la voluntad de Dios, llevaron estas súplicas ante el trono celestial. La balanza de la justicia había sido inclinada demasiado hacia el lado del mal, y el juicio divino era inevitable. El Altísimo emitió su decreto, una sentencia que resonaría por la eternidad. La corrupción de los vigilantes y su descendencia ya no podía ser tolerada. Sus actos habían condenado a la humanidad, y ahora llegaba el momento de que ellos mismos enfrentaran su castigo. Lo que sucedería después cambiaría la historia del mundo para siempre. El castigo sería implacable. El dominio de los caídos sobre la tierra sería destruido para siempre. Aquellos que una vez reinaron con puño de hierro, sembrando terror y caos, enfrentarían la consecuencia definitiva de su rebelión. En el libro de Enoc, capítulo 10, versículos 9 al 12, se narra el decreto del Altísimo, una sentencia inapelable contra los corruptos y su descendencia impura. Y el Señor dijo a Gabriel: avanza contra los bastardos, los impíos y los hijos de la fornicación. Extermina a los hijos de los vigilantes de entre los hombres. Provoca la guerra entre ellos, que se destruyan unos a otros en batalla. Y cuando sus padres sean encadenados en las profundidades de la tierra, su descendencia también perecerá tras muchas generaciones. No habrá clemencia para ellos, ni sus súplicas serán escuchadas. No habría redención. No habría perdón. La sentencia había sido pronunciada y no sería revocada. Los Nepilim, los colosales gigantes que habían gobernado la tierra con brutalidad, ahora serían consumidos por su propia naturaleza violenta. Su inmenso poder, que les había permitido someter a la humanidad, se volvería en su contra. El Altísimo ordenó que se enfrentaran entre sí, que su ansia de dominación los llevara a destruirse mutuamente en guerras devastadoras. Lo que alguna vez fue un imperio de terror se convertiría en su campo de exterminio. La sangre de los Nepilim inundaría la tierra, y su reino de opresión llegaría a un fin violento e inescapable. Pero la corrupción no se limitaba solo a los gigantes. La maldad se había extendido por toda la humanidad, infectando los corazones de los hombres hasta lo más profundo. En Génesis 6, 5-7, las Escrituras revelan el dolor y la decepción de Dios al contemplar lo que su creación se había convertido. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era únicamente el mal, en todo momento. Y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. La corrupción había alcanzado su punto más alto. El juicio divino no se detendría con los Nepilim. Lo que venía después cambiaría la faz del mundo y marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.
Un evento sin precedentes estaba a punto de desatarse sobre la tierra. El juicio final había sido decretado, y nada podría detenerlo. El mundo, corrompido hasta sus cimientos, sería purificado de una forma drástica y definitiva. Un diluvio estaba por llegar. No sería una simple tormenta ni una inundación común. Sería una catástrofe de dimensiones apocalípticas, un reinicio divino que borraría la maldad de la faz de la tierra. El agua caería sin piedad, arrastrando consigo todo rastro de la corrupción sembrada por los vigilantes y sus descendientes. Sin embargo, en medio de la oscuridad, hubo una chispa de esperanza. No todos perecerían. En toda la humanidad solo un hombre halló gracia ante los ojos del Señor, un hombre cuya fe y justicia lo hicieron digno de recibir la misericordia divina. Su nombre era Noé. En Génesis 6, 8-9, las Escrituras nos revelan su historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Era un hombre justo, íntegro en su generación, y caminaba con Dios. Noé no era como los demás. Mientras el mundo entero se sumergía en el pecado y la violencia, él permanecía firme en su fe. Su corazón no había sido corrompido, y su linaje estaba libre de la influencia de los Nepilim. Dios le dio una orden clara: construir un arca. No sería solo un barco, sino una embarcación de salvación, un refugio que preservaría la vida en medio de la destrucción inminente. A través de Noé y su familia, la humanidad recibiría una nueva oportunidad, un nuevo comienzo después del diluvio. Pero para los vigilantes, los ángeles caídos, no habría redención. Su condena ya había sido escrita. El libro de Judas 1:6 lo deja claro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. El castigo de los vigilantes sería peor que la muerte. Serían encadenados, desterrados al abismo, arrojados a una oscuridad eterna de la que jamás podrían escapar. Su rebelión los había condenado, y el juicio final sería inapelable. Pero los caídos no estaban dispuestos a aceptar su destino. En un último acto de desesperación, clamaron por misericordia. Suplicaron, enviaron mensajeros, intentaron interceder por sus propias almas. Querían que su castigo fuera revocado, que su sentencia fuera reconsiderada. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Los vigilantes, aquellos que una vez fueron poderosos y admirados, ahora se encontraban sumidos en el terror y la desesperación. Su gloria se había desvanecido, su autoridad se había hecho polvo, y el peso de su rebelión se convirtió en su condena eterna. Encadenados por la sentencia del Altísimo, su destino era innegociable. Serían arrojados al abismo, encarcelados en las tinieblas hasta el día del juicio final. No habría piedad, no habría segundas oportunidades. Pero en su desesperación, se negaron a aceptar su destino. Si tan solo pudieran apelar a la misericordia de Dios, si alguien pudiera interceder por ellos, si una sola voz pudiera elevarse en su favor. Y entonces, pusieron su última esperanza en un hombre, un humano, pero no un hombre cualquiera. Su nombre era Enoc. En el libro de Enoc, capítulo 13, se narra este asombroso episodio. Entonces fui y hablé con ellos, y los vi a todos juntos, llenos de terror y estremeciéndose de miedo. Y me rogaron que escribiera una petición para ellos, para encontrar perdón, y que la llevara ante el Señor en los cielos. Los caídos, seres de un poder inimaginable, ahora se humillaban ante un mortal. Ellos, que habían desafiado a Dios, ahora temblaban como niños asustados. Suplicaban, con el alma desgarrada por el miedo, por una oportunidad de redención. Pero Enoc no era un hombre común. Había caminado con Dios. Había sido instruido en misterios que ningún otro humano conocía. Era el único digno de ser el puente entre el cielo y los caídos. Y ahora, enfrentaba una tarea sin precedentes: ser el mediador entre los vigilantes y el Altísimo. El destino de los caídos estaba en juego. Pero, ¿podría siquiera una súplica cambiar la voluntad de Dios? Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Clamaron, suplicaron, lloraron. Los vigilantes, aquellos que una vez habían hablado con autoridad, aquellos cuya sola voz resonaba con poder sobre la creación, ahora temblaban de terror.
El miedo los consumía. Sus rostros, que alguna vez brillaron con la gloria celestial, ahora estaban cubiertos de vergüenza. No podían alzar la mirada, no podían dirigirse al cielo que una vez fue su hogar. Sabían que su pecado era imperdonable. En el libro de Enoc 13:5 se describe su angustia, pues ya no podían hablar con él, ni alzar sus ojos al cielo por la vergüenza de su pecado, por el cual habían sido condenados. La desesperación los ahogaba. Sabían que el juicio era inminente, pero aún les quedaba una última esperanza. Enoc, aquel hombre que había caminado con Dios, aquel mortal que, a diferencia de ellos, se mantuvo justo y fiel. Si alguien podía interceder por ellos, era él. Y Enoc, aunque atemorizado por la magnitud de la tarea, entendió que tenía un deber que cumplir. Con el corazón cargado de temor, pero con la convicción de que debía obedecer, aceptó la petición de los caídos. Así comenzó un viaje sin precedentes en la historia de la humanidad. Un viaje más allá del mundo conocido, más allá de los confines de la tierra, más allá de las estrellas mismas, hacia el trono del Altísimo. A través de los reinos cósmicos, Enoc ascendió. Cruzó dimensiones donde ningún hombre había puesto un pie. Cada cielo que atravesaba era más asombroso y aterrador que el anterior. Vio maravillas que ningún ojo humano había contemplado. Muros de fuego viviente que ardían sin consumirse. Seres celestiales de formas incomprensibles, cuyo esplendor desafiaba toda lógica. Estructuras colosales, forjadas en materiales que no existían en la tierra. Todo lo que Enoc creía saber sobre la creación fue superado en un solo instante. En el libro de Enoc, capítulo 14, la visión se describe con detalles impresionantes. Y se me mostró una visión, y he aquí, en las nubes, una casa inmensa construida de mármol blanco. Sus muros eran como mosaicos de granizo, su suelo resplandecía como el cristal, y su techo se extendía como el firmamento estrellado. Relámpagos cruzaban entre ellos, iluminando todo a su alrededor. Lo que Enoc estaba presenciando no era un simple palacio, era el templo celestial mismo, era la morada del Creador, era el lugar donde ningún ser impuro podía entrar. Y allí, ante la mismísima presencia de Dios, Enoc elevaría la súplica de los caídos. Pero, ¿sería escuchado? Lo que sucedió después desafía toda comprensión humana. En la gran casa celestial, rodeada por el fulgor de llamas vivas, se encontraba la gloria divina. Una presencia tan pura y tan intensa que desbordaba todo entendimiento humano. Enoc, al contemplarla, sintió que su mortalidad se desvanecía bajo el peso de la magnificencia de Dios. La luz que emanaba de su trono era cegadora, la atmósfera estaba cargada con una majestad indescriptible. Este no era un lugar para los caídos. Este no era un lugar para los culpables. Los vigilantes, los ángeles que se habían revelado, sabían que estaban al borde de la desesperación. Habían cometido un pecado tan grande que ahora se encontraban ante el juicio de un Dios inquebrantable. ¿Serían escuchados? ¿Sería la misericordia divina suficiente para salvarlos? Enoc estaba allí, temblando de miedo, con su corazón agitado por la tensión. Había traído consigo las súplicas de los caídos, sus gritos desesperados pidiendo perdón. Pero mientras esperaba una respuesta, el silencio celestial era casi intolerable. La presencia de Dios era tan poderosa que Enoc apenas podía soportarla. Cada palabra que se le ocurría parecía insignificante frente a tanta gloria. ¿Cómo podría él, un mortal, interceder por aquellos que habían desobedecido a su Creador? Entonces, el silencio se rompió. Desde el trono de Dios, una voz retumbó, tan fuerte que resonó a través de los cielos y de toda la creación. Era un decreto divino que haría temblar los cimientos del universo. En el libro de Enoc, capítulo 14, se describe el momento con gran detalle. Habéis estado en los cielos, pero no se os han revelado todos los misterios. Habéis enseñado lo que no debíais, y por la dureza de vuestros corazones habéis hecho conocer esos secretos a las mujeres, y por medio de esos misterios, los hombres y las mujeres han obrado gran mal en la tierra. El veredicto de Dios fue inequívoco. No habría piedad. No habría segundas oportunidades. No habría redención. La rebelión de los vigilantes había sellado su destino.
El juicio final había sido pronunciado. Los ángeles caídos jamás volverían a encontrar gracia ante los ojos de Dios. En el preciso momento en que eligieron rebelarse, la sentencia divina fue sellada. El libro de Enoc, capítulo 14:5, deja claro el juicio. Por lo tanto, no encontraréis paz. El juicio de Dios era inequívoco. Los humanos, aunque imperfectos, fueron creados con la posibilidad de redención. Tenían la capacidad de arrepentirse y ser perdonados. Pero los vigilantes, los ángeles caídos, no podían gozar de esa misma gracia. Ellos, que habían estado en la presencia misma de Dios, habían contemplado su gloria, habían sentido su poder y conocían su santidad. Aún así, eligieron rebelarse. El libro de Enoc, capítulo 15, versículos 2 y 3, nos relata la respuesta que Dios dio a Enoc. Y él me respondió y dijo: no temas, Enoc, hombre justo y escriba de la justicia, ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a interceder por ellos que deberías interceder por los hombres y no por ellos. ¿Por qué habéis abandonado el cielo eterno y santo para uniros con las mujeres, contaminándoos con las hijas de los hombres, tomando esposas para vosotros y haciendo lo mismo que los hijos de la tierra? Dios les recordó su lugar y su destino. No fueron creados para ser como los hombres. Fueron hechos como seres celestiales, con una sabiduría y fuerza mucho más allá de la humanidad. Sin embargo, optaron por abandonar su estado divino, sucumbiendo a la lujuria, al poder y a la corrupción. Este acto de rebelión fue la primera grieta en su existencia inmortal, y desde ese momento su destino ya estaba marcado. En lugar de elevarse hacia la luz, se sumergieron en las tinieblas de su propia elección. Pero, ¿qué hicieron los ángeles? En el libro de Enoc, capítulos 15, 6-7, se nos explica: vosotros fuisteis en el pasado seres espirituales, viviendo la vida eterna e inmortal por todas las generaciones del mundo, y por eso no he destinado esposas para vosotros, pues los seres espirituales en el cielo habitan allí. Este fue el mayor acto de traición. Los ángeles, seres creados para servir, poseedores de una existencia más allá de la comprensión humana, habían sido colocados en un rol divino, por encima de los hombres. Sin embargo, optaron por abandonar su dignidad celestial en busca de placeres terrenales, buscando dominar en lugar de servir, corromper en vez de mantener la rectitud. Este deseo de rebeldía contra el propósito divino fue su caída definitiva, y ahora deberían sufrir las consecuencias de su elección para siempre. El libro de Enoc, capítulo 15, versículos 9 y 10, lo describe así: y ahora los gigantes, nacidos de los espíritus y la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, porque nacen de hombres y de los santos vigilantes. Su origen y principio será malvado. Los vigilantes, una vez creados para ser seres de luz y rectitud, ahora verán su descendencia transformada en monstruos. Los gigantes, los Nepilim, serán una plaga sobre la humanidad, cargando con el legado de la corrupción de sus padres. Estos serán los espíritus malignos, portadores del caos y la destrucción en la tierra. Por su parte, la humanidad, aún en su estado caído, poseía una esperanza: la redención a través de la fe, un don que los ángeles caídos ya no podían reclamar. Como se explica en Hebreos 2:16. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes ayuda, sino a los descendientes de Abraham. Mientras la humanidad podía encontrar la salvación a través de su fe y arrepentimiento, los vigilantes ya habían sellado su destino. No había vuelta atrás. Su rebelión les había costado su lugar en el cielo y ahora enfrentaban el juicio eterno. Los espíritus malignos que nacieron de la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres serían llamados demonios en la tierra. Pero no solo los padres, sino también sus propios hijos, los Nepilim, quienes una vez caminaron sobre la tierra con gran poder y arrogancia, no encontrarían descanso. Sus espíritus, malditos y atormentados, quedarían condenados a vagar sin paz, arrastrando consigo una maldición eterna. Estos espíritus inquietos serían los demonios que atormentarían a la humanidad, llevando el sufrimiento y la destrucción sobre los seres humanos hasta el juicio final, cuando su condena se sellaría para siempre. Con el decreto divino emitido, Enoc fue despedido, y las puertas del cielo se cerraron detrás de él, sellando el destino de los caídos. Enoc descendió de nuevo hacia la tierra, regresando al lugar donde los vigilantes aguardaban, cargando sobre sus hombros la respuesta que más temían.
No habría paz para ellos. No habría perdón. No habría redención. Los vigilantes habían caído en su rebelión y permanecerían caídos por toda la eternidad. Su destino ya no podía ser alterado. Habían elegido romper el orden divino, y ahora debían enfrentar las consecuencias de sus actos para siempre. El destino de los ángeles caídos había sido decretado. Sus súplicas por misericordia habían sido enfrentadas con silencio absoluto, y su juicio final ya no podía ser revertido. Ahora, debían enfrentar la magnitud completa de su castigo, y la pregunta que surgió fue, ¿dónde se puede encerrar a seres celestiales, seres que alguna vez dominaron los cielos? ¿Dónde podrían ser retenidos para que nunca más pudieran corromper la tierra? Dios ya había preparado un lugar para ellos, un reino de desesperación, una prisión más allá de cualquier comprensión humana. Este lugar estaba escondido profundamente debajo de toda la creación, en las profundidades de un abismo totalmente sellado y apartado de la luz. El libro de Enoc, capítulos 18, 14-16, lo describe de esta manera. Y vi un abismo profundo con columnas de fuego celestial, y entre ellas vi lugares de oscuridad. Y en ese día, mi ángel me dijo, este lugar ha sido preparado para aquellos que han sido malditos para siempre, punto. Este abismo no era un simple pozo de oscuridad, era un lugar de tormento y desolación absoluta. Un reino donde ni la luz podía penetrar, un lugar donde la esperanza quedaba sellada. Los ángeles caídos, aquellos que una vez brillaron con gloria y poder, ahora estaban atados por la oscuridad, encadenados por el mismo decreto divino que ellos habían desobedecido. Como se menciona en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio. Este abismo no era una simple cárcel, era un lugar de castigo eterno, donde los caídos serían retenidos hasta el día del juicio final. Aquí, en esta prisión sin salida, los vigilantes enfrentarían su castigo perpetuo, sellados en un estado de oscuridad y sufrimiento, incapaces de escapar de la condena que ellos mismos trajeron sobre sí. El juicio había sido pronunciado, y el lugar conocido como Tártaro se convirtió en una prisión única, más allá de cualquier comprensión humana. Las cadenas que mantenían atados a los vigilantes no eran de metal terrenal, sino forjadas con el mismo poder divino de Dios. Sus gritos de misericordia resonaban a través del abismo, pero ninguna respuesta llegaba. El castigo para Azazel, sin embargo, fue aún más severo, como se detalla en el libro de Enoc 10, 4-6. Y nuevamente el Señor dijo a Rafael, ata a Azazel, manos y pies, y lánzalo en la oscuridad. Haz una abertura en el desierto que está en Dúdel y lánzalo allí. Coloca sobre él rocas ásperas y filosas y cúbrelo con oscuridad. Déjalo allí para siempre. Azazel, el corruptor de la humanidad, el maestro de las artes prohibidas, quien condujo a la humanidad al caos y la destrucción, fue arrojado al desierto. Un lugar desolado y olvidado, donde sería enterrado bajo rocas afiladas, sin esperanza de escape. La luz no alcanzaría su ser, y ninguna voz lo llamaría. Se encontraría solo en la oscuridad absoluta, sin la posibilidad de redención hasta el juicio final. El libro de Enoc 21, 1-3 lo describe de manera aterradora. Y vi un lugar desolado, y allí vi a 7 estrellas del cielo atadas juntas como grandes montañas, ardiendo con fuego. Entonces dije, ¿por qué están estas estrellas atadas? ¿Por qué arden con tal intensidad? Este lugar, ahora una prisión eterna, sería el destino de Azazel, quien, con su traición y su decisión de corromper a los hombres, se convirtió en uno de los mayores enemigos de la humanidad. Pero el castigo no sería solo físico, la condena eterna de oscuridad sería su tormento, un castigo para su espíritu inmortal, que nunca encontraría consuelo. Ellos habían sido encadenados, y la pregunta era, ¿por qué habían sido arrojados a este lugar tan horrendo? Entonces, Uriel, uno de los ángeles más sagrados, que estaba conmigo, respondió con solemnidad, estas son las estrellas caídas, los vigilantes, quienes transgredieron el mandato del Altísimo. Ellos permanecen atados aquí hasta el fin de los días. Los vigilantes habían caminado alguna vez en los tribunales del cielo, habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos, y habían sido seres de gran poder y sabiduría. Pero ahora, reducidos a meros prisioneros, su destino era el de la condena eterna.
Apocalipsis 20:10 nos habla de una imagen similar, que describe el fin de aquellos que se oponen a Dios. Y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Este castigo no era solo una pena por sus acciones, sino también una advertencia para toda la creación. Era un mensaje claro para aquellos que se atreven a desafiar la voluntad de Dios. Quienes piensen que pueden derrocar lo divino, que pueden rebelarse contra el Supremo, enfrentarán un destino similar, un castigo inimaginable que no tiene fin. Los vigilantes, a quienes se les concedió tanta sabiduría, aprendieron esta lección demasiado tarde. El eco de sus gritos de desesperación se desvaneció en la oscuridad, y sus nombres se convirtieron en maldiciones. Pero lo más aterrador es que su influencia no terminó con su caída. El abismo, el lugar de su encarcelamiento, era solo el comienzo de un tormento mucho mayor. A pesar de su caída, los vigilantes no solo habían sido encerrados en la oscuridad, su corrupción continuaría de alguna forma, y el mal que habían sembrado no se detendría allí. Pero, su castigo aún no había llegado a su fin. El juicio final estaba aún por llegar. Desde el principio, su destino había sido sellado. Ellos eligieron la rebelión, y ahora, la sentencia que los esperaba era una de fuego eterno. Mateo 25:41 lo describe claramente. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Un día llegará cuando la prisión de los ángeles caídos será vacía, pero no para su redención, sino para su destrucción. En ese día, serán arrojados al lago de fuego, uniéndose al diablo y a sus seguidores, en un tormento que nunca tendrá fin. Apocalipsis 20:10 lo reafirma. Y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el juicio final, el destino definitivo para aquellos que desafiaron al Altísimo. Los ángeles caídos, que alguna vez fueron poderosos y gloriosos, sufrirán el peso completo de la justicia divina. Sus gritos serán silenciados, sus nombres olvidados y su legado se reducirá a ruina. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué significa su historia para nosotros? Para la humanidad hoy en día, los vigilantes cayeron a causa de su soberbia. Cayeron porque rechazaron la autoridad de Dios, eligiendo en su lugar seguir sus propios deseos. Y por ello, perdieron todo. Proverbios 16:18 lo dice claramente. La soberbia precede a la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Si incluso los poderosos ángeles no pudieron escapar del juicio, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo debemos vivir a la luz de su destino? La historia de los ángeles caídos no es solo una leyenda antigua, es una advertencia contra la rebelión, una advertencia contra la soberbia, y un llamado a vivir en humildad y en obediencia a la voluntad de Dios. Corrupción, una advertencia contra alejarnos del camino de Dios. Así que te pregunto, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo debemos vivir nosotros hoy en día? ¿Qué opinas? ¿Debería Dios haberles dado otra oportunidad o fue justa su condena? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste de esta profunda inmersión en los misterios bíblicos, no olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas un nuevo video. Hasta la próxima, mantente firme en tu fe, busca sabiduría y recuerda, algunos misterios están destinados a advertir, no a repetirse. Gracias por ver el video.